entre hombres y mujeres. Ayer tuvimos una reunión de familia donde está invitado para el próximo mes, donde venimos, comemos, jugamos, compartimos tiempo y cuando ya los hermanos se tienen que ir, se van. Nosotros nos fuimos a las 2:30 de la mañana. Pero bueno, contento de que podemos compartir en medio de las reuniones. A veces no tenemos la oportunidad de charlar, de hablar, de conocer el testimonio. Ayer conocí el testimonio de algunos hermanos, después de que me cansé de jugar al ping-pong y me cansé de que me ganaran al ping-pong, que ese es otro tema, que después lo vamos a hablar pastoralmente, porque siempre es el mismo, ¿no, Walter? Siempre es el mismo el que nos gana. No es que perdemos con todos, siempre es el mismo. Pero bueno, después lo vamos a hablar pastoralmente. Después de jugar y perder un rato, pudimos compartir, comer con los hermanos y se presta esa dinámica donde podemos hablar, charlar, compartir con hermanos que quizás nos saludamos a veces de lejos y estas reuniones son hermosas, así que queda invitado para el próximo mes. Si no me equivoco es primer viernes de cada mes. Venimos 8:30, 20, 30 horas. Venimos, cada uno trae algo para comer y la dinámica es eso. Es compartir tiempo y disfrutar. Y la verdad que hemos pasado un viernes hermoso. Aparte no sabe, ¿no? Acá estaba fresquito y afuera hacía un calor terrible. Bueno, hoy no, hoy está fresco. Damos gracias que por lo menos acá sí está fresco. Hoy vamos a hablar, y es un poco la continuación, no creo que sea el final, pero es la continuación del domingo pasado. Hablábamos de que de su plenitud lo tomamos todo. Es necesario como iglesia entender que de la plenitud de Cristo, del todo, de Cristo completo, lo debemos tomar absolutamente todo. Y Pablo nos aclara, y gracia sobre gracia. Decíamos la semana pasada, la gracia y la verdad trabajan, operan juntas. Y mencionábamos, por ejemplo, dos ejemplos donde Jesús se cruza con una mujer que la traen en el acto de fornicación, pero ahí había en los hombres una gracia, dijimos que gracia es regalo no merecido, vemos que había una gracia diferenciada, ¿no? El hombre no lo trajeron, la trajeron a la mujer, se ve que la mujer estaba en fornicación sola, entonces la trajeron a la rastra a ella, o sea que frente a Jesús se había expresado una gracia de hombres que a la mujer la condenaba, pero al hombre no. Y la trajeron y le dijeron a Jesús, bueno, hay que apedrearla, la ley dice esto. Hablábamos sobre todo de la ley, que la ley fue dada por Dios a través de Moisés, pero a través de su Hijo Jesucristo, la gracia y la verdad. Y claro, vienen con la ley y dicen, mira, la ley dice que hay que apedrear a esta mujer. Y Jesús dijo, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primer piedra. Si Jesús utilizaba la ley a rajatabla, tenía que decir, bueno, apedréenla, ¿qué tengo que ver yo con esto? Pero allí se manifiesta la gracia y la verdad, y nosotros como iglesia debemos transmitir esta gracia y verdad. La mujer merecía ser condenada, sí, el hombre también, según la ley. Pero según Cristo, primero era la gracia, un regalo no merecido, y después era la verdad. Le dijo, ¿hay alguien que te condena? Claro, todos se fueron porque nadie se atrevió a tirar la primer piedra. Y Jesús le dice, ¿dónde están los que te condenan, mujer? Y ella le dice, la verdad que no sé dónde están, se fueron. Jesús le dijo, yo no te condeno, expresó gracia, pero vete y no peques más. Y expresó verdad. Primero es gracia y después verdad. Y decíamos el domingo pasado que justamente si expresamos solamente verdad, será una nueva ley. Porque la verdad simplemente dirá, vos estás cortado, a vos no se te puede predicar, vos no calificás para predicarte el evangelio del reino de Dios. Pero el reino del evangelio de Dios a través de la vida de los hijos de Dios se transmite con gracia y verdad. Primero es gracia, es un regalo no merecido. Nadie tiene que calificar para recibir el mensaje de salvación. Salvación es un regalo que no es merecido. Y segundo, verdad. Es tiempo de, a través de la vida del Hijo de Dios, dejar de pecar. Y decíamos, la gracia y la verdad operan juntos, no puedo expresar verdad
porque si expreso verdad simplemente va a ser un juicio para las personas. La verdad tiene que ser transmitida a través de la gracia. Primero es la gracia. Pero decíamos que la gracia opera según, siempre en los creyentes, según la verdad revelada. Habrá tanta gracia en tu vida para los demás como verdad revelada haya sido a tu vida y a tu corazón. Dijimos que hay dos tipos de gracia. Según las Escrituras, en Juan 1:16, dice de la plenitud de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Y gracia sobre gracia a veces queda como medio confuso, y decíamos que no solamente nos habla de un regalo inmerecido, que es la salvación, por medio de la vida del Hijo de Dios, somos salvos y no lo merecemos. Punto número 1. Gracia sobre gracia no solamente habla de la progresividad y del aumento de la gracia en los hijos de Dios, según el aumento de la verdad. Cuanto más verdad sea revelada a tu vida, mayor gracia será expresada a través de los hijos de Dios. O sea que no solamente es un regalo gracia sobre gracia, no solamente es un regalo inmerecido que es la salvación, no solamente nos habla de la progresividad y el aumento de la gracia conforme al crecimiento y a la revelación de la verdad, sino que también es una gracia manifiesta a través de la Iglesia de Cristo. Somos salvos para salvación. Hemos recibido gracia para expresar gracia, porque muchas veces los que han recibido gracia se convierten en nuevos jueces de los demás. Recordamos la cantidad de pecados que nos ha sido perdonado para recibir esta salvación tan maravillosa, pero ya el resto tiene que calificar. Yo no tenía que calificar porque era por gracia, pero ya el resto tiene que calificar. Y un poco antiguamente era igual, porque los judíos decían, bueno, nosotros creemos en el Señor, pero que ellos hagan, los gentiles hagan el camino que hicimos nosotros. Primero que se conviertan al judaísmo, después que se conviertan al Señor. Y allí viene Pablo y dice, no, muchachos, esto es gracia sobre gracia, acá no hay que cumplir nada, solamente es, como decía el Señor, ¿no? Yo no te juzgo, vete y no peques más. Gracia es un regalo inmerecido. Fuimos salvos para salvar. Gracia recibimos, gracia damos. Si usted me acompaña, Efesios capítulo 1, verso 22 y 23, vamos a leer una porción bíblica y quiero ser muy expositivo en esta porción para entender completamente que esta gracia debe operar en la iglesia. La gracia del Señor tiene que operar en la iglesia porque la plenitud de Cristo es la iglesia. Yo sé que con ojos humanos vemos la iglesia y no la vemos como la plenitud de Cristo. Pero la iglesia está llamada a ser la plenitud de Cristo, a manifestar la gracia completa de aquel que nos amó y murió por nosotros. Efesios capítulo 1, verso 22 y 23 dice, y Dios todo sometió bajo los pies de Cristo. Cristo está en autoridad sobre todas las cosas. No hay reino, no hay principados, no hay potestades, no hay ningún gobierno, ni en la tierra, ni en el mundo, que esté sobre Cristo. Cristo está en autoridad sobre todas las cosas que conocemos, pero sobre todas las cosas que no conocemos también. Dios sometió bajo los pies de Cristo, y le dio por cabeza sobre todas las cosas, es la cabeza de todas las cosas, pero sobre todo la iglesia, ¿sí? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. La iglesia como cuerpo, por eso decimos que la iglesia no es como Cristo en la tierra. La iglesia es Cristo en la tierra porque es su cuerpo. No dice que la iglesia es como su cuerpo. No habla de manera figurativa. No dice la iglesia es como su cuerpo. No. Dice que Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y si la iglesia es su cuerpo, la iglesia es Cristo. Y estamos llamados a manifestar la plenitud de aquel que nos
amó. Y esto es maravilloso, porque esto lo tenemos que creer. Vos y yo estamos llamados a manifestar la plenitud de Cristo. ¿Sí? Aunque no lo comprendemos completamente, aunque no lo conocemos completamente, estamos llamados a conocerle. Vamos a ir un poquito más adelante, y en esta parte sí vamos a ser expositivos. Podemos decir que algo está en su máxima expresión o es la plenitud cuando, visto desde los ojos de Dios, es Cristo, está en Cristo, expresa a Cristo y Cristo puede ser visto en ello. La iglesia, dijimos, está llamada a ser la plenitud de Cristo. Efesios 1:22 leímos, vamos al 1:15 y vamos a leer hasta el 22-23, pero para tener un entendimiento general de lo que debemos ser como iglesia. Por eso le digo, voy a ser muy expositivo, no voy a predicar, simplemente voy a leer versículos. Yo no soy un buen predicador, soy un buen explicador de versículos, nada más. Así que lo siento. Voy a tratar de ser breve, quédese tranquilo para los que me ven un día sábado y dicen, chao, ya está, suspendé la comida de esta noche. No, quédese tranquilo, vamos a terminar temprano. Efesios, claro, la mayoría de los hermanos está acostumbrado a escucharme el domingo y el pastor es a veces medio largo. A veces. Efesios capítulo 1, verso 15, yo lo voy a leer en la NTV, usted puede leerlo, como digo siempre, en cualquier versión. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes. Frenamos aquí. Aquí vemos un Pablo que está hablando con la iglesia de Éfeso y lo que lo sorprende a Pablo es el amor que tenían por Cristo Jesús, pero por los hermanos. Y esto lo mencionamos siempre. Yo no puedo decir amar a Dios y no amar a sus hijos. Yo no puedo decir amar a Dios y no amar a aquellos que aman a Dios. La palabra dice que es fácil decir amar a Dios, que no lo vemos, pero cómo podemos despreciar quizás a un hermano que lo vemos. Y esto a Pablo lo sorprendía el gran amor que esta iglesia, que esta congregación tenía por Dios, pero también por los hermanos, y habla no de los hermanos del lugar, sino de todas partes. Y esto no habla estaría lindo para profundizar qué es amor, porque acá decimos amor, ay bueno, yo amo a todo el mundo, ¿no? Y tiramos besitos, no. El amor nos habla de preocupación, de servicio, de colaboración. El amor, cuando nos habla de amor, nos está hablando de todo. No solamente un amor solo dicho, ay, amados, le hablamos a los hermanos de Entre Ríos, ¿no? Como congregación tenemos algunas congregaciones en distintos años que dicen, ay, cómo amamos a los hermanos de Mérida, pero realmente no los amamos. Tenemos que realmente servirlos, realmente amarlos, aunque no lo conocemos a muchos en persona, pero sabemos que la iglesia de Cristo está en aquel lugar, como en distintos lados. Pablo se sorprende del amor que tenían por Dios, pero también por los hermanos de todas partes. Dice el 16, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. O sea, el ver el mismo sentir en los hermanos de esta congregación, dice que, y mañana vamos a hablar de ser impulsados por el Espíritu, la palabra dice que los hijos de Dios son guiados por su Espíritu. No son los congregantes, no son los que dicen que son cristianos, sino que los hijos de Dios son aquellos que son impulsados por el Espíritu de Dios. La palabra dice que Jesús fue llevado al desierto, fue impulsado al desierto. No es que fue obligado y Jesús dijo, oh, qué garrón, tengo que ir al desierto. Sino que Jesús, ese espíritu que lo habitaba, esa vida que lo habitaba, lo impulsó a hacer la voluntad de Dios. A pesar de que la voluntad de Dios no era atractiva. Muchas veces Pablo decía, mirá, quisimos ir a tal lado y el espíritu nos lo impidió. Pero a tal lado que no queríamos ir, fuimos. Vemos a Jesús pasando por Samaria cuando realmente quizás tendría que haberlo esquivado. Pero vemos que Dios y ese espíritu lo impulsaba también a pasar por aquellos lugares que quizás humanamente no hubiésemos
pasado o actividades que no hacemos, pero Dios nos impulsa a eso. A Pablo lo sorprendía esto, el amor que ellos tenían por Dios y por los hermanos, pero esto lo impulsó a Pablo a orar por ellos, pero a orar con un sentido, porque a veces oramos, bueno, voy a orar por el hermano tal, y oramos y siempre, bueno, Señor, bendecilo, dale, sanale, pero acá Pablo no le está pidiendo cosas a Dios, sino que está pidiendo que se produzca algo en la iglesia de aquel lugar. Pablo encuentra en ellos el mismo sentir. Y qué maravilloso cuando Pablo ve o cuando nosotros vemos en los hermanos el mismo sentir. A mí me sorprende ver hermanos que aman la obra de Dios. Me sorprende ver hermanos que hacen cosas sin tener nada a cambio. Porque es el Espíritu que nos impulsa a ser parte de lo que Dios está haciendo. Mejor dicho, es Dios obrando a través de todos nosotros. Y Pablo se sorprende, ve su mismo sentir, y Pablo ve el mismo sentir que había en Cristo. Y esto es lo maravilloso, que Pablo se ve en él mismo con el mismo sentir de Cristo, pero ve a los hermanos de este lugar con su mismo sentir, que era el sentir de Cristo. Dice, los recuerdo constantemente en mis oraciones. Ve el mismo sentir y que lo impulsa a orar. No era, voy a orar por los hermanos porque ya que le escribo una carta, les voy a decir también que estoy orando por ellos para no mentirle. No, había un espíritu que a Pablo lo estaba impulsando a orar para que la obra de Dios se realice a través de la vida de esta congregación. Hoy hablábamos con los hombres y uno de los temas que hablaba y lo sacaba el pastor Miguel era que sorprendía la actitud de una iglesia que había entendido cabalmente lo que Pablo había enseñado, casi como que se le había dado un plano y ellos lo habían hecho al pie de la letra, pero lo curioso era que Pablo estaba preso, estaba encarcelado y esta congregación, filipenses era, ¿no? Los filipenses, yo tengo mala memoria, sorprende que Pablo estaba en cadenas, pero los hermanos estaban haciendo la obra. Si vamos más atrás, Jesús fue crucificado y los discípulos se dispersaron por todos lados. Fue necesario que Jesús vuelva después de la cruz a pasar un tiempo con sus discípulos para que realmente entiendan la función que tenían, que ya no era que Él estaría con ellos, sino que Jesús estaría en ellos, impulsándolos. Habría un espíritu que los haría obrar, trabajar y marchar. Ya no sería el maestro, ya no sería el Señor, ya no estaría corporalmente con ellos, sino que sería una fuerza, y en la Escritura nos habla de una fuerza como de dinamita, que los impulsaba a obrar y hacer la obra de Dios sin ninguna paga, sin ningún beneficio, solamente que el reino de Dios se extienda, que Dios sea conocido. Dice, no he dejado, Pablo le expresa a esta congregación, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Daba gracias a Dios porque él veía el mismo sentir. Realmente Pablo veía un alivio en el trabajo, porque si Pablo tendría que haber hecho todo el trabajo, y bueno, no hubiese llegado. Pero ahí había una iglesia que estaba casi impulsada por la fuerza de dinamita a hacer lo que Dios estaba dispuesto a hacer. Y qué maravilloso que esta sea la fuerza que nos impulsa a hacer todo lo que hacemos. A venir un día de calor como el de hoy. ¿A quién se le ocurre caminar con estas temperaturas? ¿No sería mejor estar en casa y viendo Netflix, cerrarme la puerta y que nadie se me vaya, ¿no? No vaya a ser que alguno se me tiente y se me quiera ir. Qué bueno cuando hay una fuerza que nos impulsa no solamente a venir a compartir con los hermanos, sino a aprender a conocer más de Dios, a decir, Señor, yo quiero que te expreses a través de mi vida. No orar simplemente por mis hijos y decir, Señor, que alguien les predique, sino que puedan ver a Cristo en mi vida. Si mis hijos tienen que ver a Cristo en la vida de otro, es porque he fallado. Somos la medicina, somos el Evangelio, somos la carta leída que Dios ha puesto en tu casa, que Dios ha puesto en tu familia. No he dejado de dar gracias por ustedes. Pablo encuentra el mismo
sentir. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. El ver el mismo sentir impulsa a Pablo a orar constantemente por ellos. No hay nada que nos motive más o que nos impulse más o que nos llene más de alegría que ver a los hermanos crecer, que ver a los hermanos haciendo la obra. Ayer teníamos una comida y mi esposa dice, ¿avisaste? No te hagas problema, ya los pastores van a hacer todo. Qué bueno cuando en la iglesia todos respondemos a un mismo llamado, cuando todos respondemos a la voluntad de Dios, cuando todos respondemos al amor de Dios. En distintos lados, por supuesto, no todos los trabajos son dentro de una congregación. Muchos de nosotros tendrán que expresar a Cristo en la facultad, tendrán que expresar a Cristo en un trabajo, con los amigos, en la sociedad, en la calle, las madres con sus hijos. Pablo encuentra el mismo sentir y este mismo sentir hace que su espíritu explote de alegría y los recuerde constantemente. Ver el mismo sentir que lo impulsaba a orar por ellos. El 1:17 dice, y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción. En las versiones que quizás están leyendo ustedes diga revelación. Y creo que toda iglesia quiere caminar en la revelación de Dios. Todos queremos que Dios nos revele algo. Pero claro, cuando no estamos alineados a lo de Dios, queremos que nos revele qué auto voy a tener, con quién me voy a casar, qué carrera tengo que seguir. Dios tiene que revelarme algo. Pero claro, acá vemos al apóstol que no está hablando para que le sea revelado la casa que iba a tener, ni si iba a llover mañana. Y no digo que Dios no te lo pueda mostrar, ¿no? Pero Pablo estaba hablando de otro tipo de revelación, estaba hablando de otro tipo de sabiduría espiritual, estaba hablando de otra percepción. Dice, la revelación de Dios a su iglesia no son cosas. La revelación de Cristo para su iglesia es una persona y la persona es su Hijo. Y un Hijo manifestando al Padre. Esta es la revelación que tenemos como Hijo de Dios. Es que sea más visible, más notorio y podamos crecer en el conocimiento de Dios. Pablo oraba por esto y se los expresaba. Le decía, yo oro para que Dios les dé, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, les dé sabiduría y percepción, revelación, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Puntualmente, el apóstol estaba hablando para que esta congregación, por el amor que tenía por Dios y por los hermanos, les sea revelado aún más la vida del Hijo de Dios y puedan conocer más a Dios y puedan ser más impulsados por Dios para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pablo ora para que les sea revelado Cristo, pero en su totalidad, en su plenitud. Y creo que este es un tiempo donde, como individuos, entendiendo que somos parte de la iglesia, entendiendo que somos una nación santa como iglesia, entendemos que somos real sacerdocio. Esta es una grave equivocación, siempre lo hablo cuando me toca predicar en un consejo de pastores, siempre me gusta aclarar, no somos reyes y sacerdotes, somos un reinado de sacerdocio, ¿sí? Somos sacerdotes sirviendo al mismo rey, porque en la palabra nos habla de un rey y de un Señor. Crecemos, Pablo oraba para que les sea revelado el Cristo, pero en su totalidad, en su plenitud. Porque si vemos a Cristo en su plenitud, las personas podrán ver a Cristo en la iglesia. El 18 dice, pido que les inunde la luz del corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Esperanza segura a la cual fuimos llamados. Fuimos llamados a una esperanza segura. Y si no se nos es revelado el Cristo, no voy a conocer la esperanza. Porque esto es lo que nos pasa. A veces
Queremos que Dios nos revele realmente el llamado. Cuando yo era chico era orar por si teníamos que ser pastor, evangelista, médico, abogado. ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para nuestra vida? Y el llamado que Dios tiene para nuestra vida es ser hijos de Dios. Este es el llamado más grande que tenemos y es a ser hijos. Este es el llamado a conocer la plenitud del Padre. Si no se nos revela, y esto es lo que Pablo estaba hablando, dice, oro por ustedes porque tienen amor por Dios, pero también por sus hijos. Oro por ustedes y el Espíritu me impulsa a orar para que tengan mayor conocimiento de Dios. Porque veo amor en ustedes, ustedes tienen que crecer en el conocimiento de Dios. Y no solamente en el conocimiento de Dios para conocerle más, sino porque conocerlo más a Dios, conoceremos más a Cristo y veremos la plenitud de Cristo, porque estamos llamados a tomar todo de la plenitud de Cristo. ¿Cómo puedo tomar todo, decíamos el domingo pasado, si no lo conozco? Necesito conocer a Dios. Necesitamos orar para decir, Señor, te quiero ver más claro, te quiero conocer más, porque el amor sumado al conocimiento nos hará vivir en plenitud. Cuando podemos ver la plenitud de Cristo en la iglesia, podemos entender a la esperanza que fuimos llamadas. Un llamamiento seguro, dice Pablo. Fueron llamados con un llamamiento santo y seguro, es decir, un pueblo santo. Fuimos llamados a ser hijos, fuimos llamados a ser un pueblo santo. La palabra nos dice que hemos sido trasladados de un reino de tiniebla donde estábamos condenados y donde el enemigo nos gobernaba, y fuimos trasladados a un reino de luz, donde Él es nuestro Rey, donde Él nos gobierna y donde nosotros somos una expresión de Dios, donde Dios puede darse a conocer a través de nosotros. Por eso le digo que el trabajo de ser luz y ser sal es en todo lugar. Si mi familia no puede ver a Dios en mi vida, estoy fallando en algo. No está fallando Dios. No tendrá que venir un evangelista para que le predique a mis hijos, sino que necesariamente Dios me puso en una casa. Dice, ustedes son luz y son sal. Y el domingo hablábamos de esto, ¿no? Cuando habla de Juan, la palabra nos aclara que Juan no era la luz. Dice, él daba testimonio de la luz. Pero Jesús nos diría a la iglesia, ustedes son la luz del mundo. Qué locura, ¿no? Hoy tenemos una función más allá de la de Juan. Un hombre santo, un hombre que habló de Dios, un hombre que preparó el camino. Juan preparaba el camino, hoy nosotros somos el camino. Hoy nosotros somos el Evangelio, porque Cristo es la iglesia y la iglesia es Cristo. A Juan se le dijo que no era la luz y a nosotros se nos dice que somos la luz del mundo. Estas son las diferencias entre un viejo pacto y un nuevo pacto. Un viejo pacto queda obsoleto ante un nuevo pacto. Un pacto que ya no es de juicio porque la gloria era mostrada a través de la ley. Sí, claro. Pero cuando llegó Jesús, cuando llega Cristo Jesús, cuando la plenitud es conocida, lo bueno queda obsoleto. Cuando conocemos lo mejor, lo bueno queda obsoleto. Nadie está diciendo que la ley era mala. La ley era excelente, pero cuando llegó Cristo, encontró a los religiosos allí estudiando las Escrituras y Jesús le dice, ustedes buscan la vida eterna, pero la vida eterna soy yo. Y ustedes buscan la vida eterna escudriñando las Escrituras, pero las Escrituras hablan de mí, decía Jesús. Entonces este es el conocimiento de decir, entiendo que Él es la palabra, entiendo que Él es el mensaje. Y después de la cruz, esta comisión fue dada a la iglesia. Por eso nos dice gracia sobre gracia. Gracia no solamente es un regalo inmerecido, que es la salvación. No solamente es el crecimiento del conocimiento de la gracia a través de la verdad magnificada en nosotros, sino que la iglesia está llamada a manifestar gracia y verdad. Y gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia,
porque Cristo es la iglesia en la tierra y la iglesia es Cristo, porque somos su cuerpo. Nuestro llamamiento es hacer un pueblo y una nación santa, dice, es decir, un pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia, dice Pablo. Mi querido hermano, somos la rica y abundante herencia de Dios. Decile a tu hermano que está al lado, sos la herencia de Dios, sos la sal de esta tierra, sos la plenitud de Cristo en esta tierra. Mi querido hermano, tengo que ser la plenitud de Cristo en mi casa, tengo que manifestar la plenitud de Cristo en el trabajo, tiene que ser visto. Nuestra herencia es el llamado a ser hijos. 1:19. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros. Pablo oraba por dos cosas. Primero, que crezcan en el conocimiento de Dios, para poder conocer y expresar plenitud. Pero también oraba para que al conocer a Dios puedan también conocer el poder que Dios depositó en la iglesia. Por un lado, Pablo ora para que conozcan a Dios y por el otro, el poder de Dios que opera por Cristo en la iglesia, en sus hijos, en su pueblo santo. Los que creen, aclara el versículo, los que creen en Él. Es el mismo y gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Fíjese qué maravilloso, el poder que hemos recibido a través de la vida del Hijo. Por eso necesitamos conocer la plenitud. Por eso no es solamente conocer al Señor y ser, yo lo digo siempre, ¿no? Ser Julieta en el balcón esperando al amado. ¿Qué estás haciendo? Espero al amado. Porque Argentina está tan caótica, la solución es Cristo. Entonces espero que Él me venga a buscar. ¿No es algo egoísta esto? El Señor viene, pero hay una aclaración en la Biblia, viene a buscar una iglesia gloriosa. Y déjeme decirle, desde mis ojos naturales no veo una iglesia gloriosa. No veo a un Ezequiel glorioso que manifiesta más a Cristo que a su propia vida. El poder que hemos recibido es el mismo que vivificó a Jesús y lo levantó de entre los muertos. Pablo oraba por dos realidades que él había entendido claramente. Por eso no le importaba estar preso, por eso no le importaba que lo persigan, por eso no le importaban que le digan acá no. Y decía, bueno, si acá no, allá sí. No le importaba nada. Él solamente se ocupaba de el crecimiento de Cristo en el territorio. Porque entendía dos cosas. Él conocía a Dios y conocía el poder que operaba a través de su Hijo. Y eran las dos oraciones que Pablo tenía. Oro porque lo conozcan más a Él, para que puedan conocer su plenitud y expresar plenitud, que conozcan salvación y expresen salvación. Porque como iglesia dijimos que no estamos solamente llamados a estar en el balcón esperando a nuestro amado, sino a preparar a la iglesia. Fuimos salvos para engendrar salvación en otros. Hemos recibido gracia para expresar gracia en el otro, tanto como verdad. Pablo oraba para que puedan entender y puedan ver el poder que obraba en la iglesia, que tiene que obrar la iglesia y que Dios destinó para la iglesia. Ese mismo poder que vivificó a Jesús de los muertos es el que opera hoy en tu vida y en mi vida. Claro, yo te entiendo y me entiendo a mí que arranco un lunes y me miro y digo, ¿qué poder va a manifestar Dios a través de mi vida? Si con este calor no me puedo levantar ni de la cama.
A las 7 de la mañana mi esposa me tira así de la cama y me dice, dale que ya preparé el mate, y me va empujando así para la cocina. Y hay que arrancar, y hay que trabajar, y hay que hacer cosas. Y uno dice, si tengo una mala onda, ¿qué voy a expresar a Cristo? Claro, porque no conocemos la plenitud de aquel que nos amó. Cuando realmente oramos para que los hermanos conozcan la plenitud de la gloria y el conocimiento del poder que opera en mi vida, dejo de tener dudas. Hay un poder que opera en tu vida, que es gracia también. Eso es gracia sobre gracia. Porque uno dice, va a operar poder en mi vida cuando yo califique para el poder que obra en mi vida. Mi querido, eso también es gracia. El poder que opera en tu vida es inmerecido. Orar por un enfermo y que ese enfermo sane, no lo merecemos. Y no lo merece el enfermo, pero es la gracia que opera en la iglesia. Esta gracia no solamente es un regalo de salvación, esta gracia es un regalo de un poder inmerecido que obra a través de la iglesia para salvación del que no lo merece. Y no calificás, y no califico tampoco, pero hay un poder que va a obrar a través de tu vida cuando vos reconozcas que no lo mereces, que no tenés que estar bien, que no tenés que estar al 100%. A veces decimos, no, voy a orar por este enfermo cuando esté mejor, porque ahora, viste, me siento débil en el Señor. Cuando vamos a orar, se murió. Ya pasó una mejor vida el enfermo. No, las cosas son hoy, son ahora. Hay un poder que opera en tu vida y en mi vida y no calificás, y eso también es gracia. Esta gracia no solamente es para salvación, es también para la operación de un poder que no merecemos, pero que está en vos y está en mí. Dice el 21, ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes, autoridades, o poderes, o dominios, o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Primera aclaración de Pablo, Cristo está por encima de todo. Nos habla de la supremacía de Cristo. Cristo está sobre todo. Este es el poder que opera en Él. Él lo merece y es su poder. Yo no lo merezco, pero ese poder obra en tu vida y en mi vida. El poder del que gobierna sobre todas las cosas, conocidas y desconocidas, las que están en el pasado, las que están en el presente y del mundo que vendrá. Él está sobre todo. Ese poder y ese gobierno y esa autoridad obra también en tu vida. La gracia, que muchas veces lo hemos mal interpretado, no es el permiso para pecar, total Dios me perdona. Es el poder para no pecar. Y vos me vas a decir, pero ¿cuándo se va a hacer esto? Se va a hacer cuando esa plenitud vaya tomando lugar en tu vida. Por eso estamos llamados primero a conocerlo más, porque no podemos operar en una realidad que no conocemos. Primero, Cristo está sobre todo. Siempre hago esta pregunta tonta, ¿no? Si está sobre todo, ¿qué está sobre Él? Nada. Es todo, está sobre todo, Él gobierna todo y todo fue creado por Él y para Él. El poder que creó todo, el poder que pone bajo su gobierno todo, el poder que lo resucita de los muertos, el poder que levantó a Lázaro de los muertos, ese mismo poder opera en tu vida y opera en mi vida. Y esto es gracia, no lo mereces. No calificaste para esto, yo no califico tampoco. Dios, dice el 22, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Vuelve a aclarar, lo mismo, todo, aquel que creó todo y todo fue creado para Él y está sobre todo, bueno, esta es la autoridad que el Padre le ha dado. Lo ha puesto sobre todo. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Como hijos de Dios, ¿a qué temeremos? ¿A qué le tenés miedo? Yo le tengo miedo a muchas cosas,
Pero cuando leo estas cosas digo, ¿a qué le voy a tener miedo? ¿A lo por venir, a lo que está? ¿Sí? Si no, decimos como el gaucho, vio que el gaucho no dice cuántos son, sino que vayan viniendo. Cuando tiene que pelear el gaucho no dice cuántos son, bueno, no son muchos, no, dice que vayan entrando. Mi querido hermano, no somos nosotros. No es la autoridad que tengo, es la autoridad que Dios ha puesto por gracia. Esto es gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Cosas que no mereces, cosas que no merezco. ¿A qué? Y otra porción de la Biblia dice, no recuerdo el texto bíblico, pero sí lo que dice, ¿a qué temeremos? Peste, persecución, guerras. ¿A qué temeremos como hijo de Dios? Si Él está sobre todo gobierno y autoridad. A quien hizo, vuelve a aclarar, aquel que puso sobre todas las cosas, dice, a quien hizo cabeza de todas las cosas, y esta versión me encanta, porque aclara un poquito más. Dice, para beneficio de la iglesia, NTV. Lo puso sobre todo para beneficio de la iglesia. ¿Por qué para beneficio de la iglesia? Si no lo merecemos, gracias. No representamos a Cristo, somos Cristo en la tierra. Este poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo que opera en y para la iglesia. 23. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Quien nos completa, quien nos llena y quien nos da su plenitud no somos nosotros. No es la iglesia, es Cristo en nosotros. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa, Él la llena y también es el que le da plenitud a todas las cosas, en todas partes, con su presencia. Cuando Él murió en esa cruz, dice que descendió y ascendió, está en los lugares celestiales, a la diestra de Dios, pero lo llenó todo. Llenó la tierra, llenó el espacio, llenó las galaxias, llenó lo que conocemos y lo que no conocemos. Hay cosas que mi cabeza no procesa, pero que las entiendo. O sea, las entiendo, pero no sé procesarlas. Dice que lo llenó todo. Cuando vamos al entendimiento de Dios, Dios no va a estar mañana. Y esta es la confianza que tenemos los hijos de Dios, yo lo he dicho muchas veces. Dios no está mañana, Dios no va a estar mañana, Dios está mañana. O sea, no va a ir conmigo al día de mañana, el día de mañana no traerá una sorpresa para el Señor. Quizás me pueda sorprender a mí el día de mañana, pero Dios está mañana. Dios está en el pasado, Dios no estuvo en el pasado. Yo estuve en el pasado, yo estaré si Él lo permite en el futuro. Pero Dios está en el pasado, Dios está en el presente y Dios está en el futuro, porque Él lo llenó todo. O sea, tendríamos que, si juntamos el todo, las galaxias, lo que conocemos, lo que no conocemos, lo terrestre, lo extraterrestre, todo, ¿sería esto? Dios, todo esto sería un grano de arena en la totalidad de Dios. La creación es un grano de arena en Dios. Fíjese qué tan grande es Dios. Me acuerdo, la profe Conce hoy no está, ¿no? Pero cantábamos cuando estábamos en la escuelita dominical. Él es tan grande que no puedo ir arriba de Él. Es tan ancho que no puedo ir afuera de Él. Es tan profundo que no puedo ir debajo de Él. Tan grande es el amor de Dios, porque Dios no tiene amor, Dios es amor. Y cuando habla de que el amor de Dios es grande, está hablando de Dios. Todo lo que conocemos y lo que no conocemos, la inmensidad del firmamento es un grano de arena en el desierto que es Dios. Llegó la hora de terminar. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa, Él la llena y también es quien le da plenitud
a todas las cosas, en todas partes, con su presencia. Él lo llenó absolutamente todo. Y por medio de su iglesia, Dios exhibe su plenitud. Y por medio de su iglesia, Dios lo completa todo. Y por medio de su iglesia, que somos los reconciliados, usted conoce la Escritura, dice que Él a través del Hijo estaba reconciliando todas las cosas, por Cristo reconciliando todas las cosas. Y es el ministerio que nos fue dado. Nuestro llamado es a ser hijo, pero nuestra función es reconciliar y hacer más hijos. Esta es la gracia sobre gracia sobre gracia. No solamente es un regalo inmerecido que es la salvación, no solamente es el crecimiento del conocimiento de esta gracia tan maravillosa a través de la verdad revelada, sino que es el ministerio que Dios ha dado a la iglesia, que es por medio de su gracia. Es manifestar su verdad, es reconciliarlo todo. Por eso tu función, amado, y mi función es reconciliarlo todo. Y no será un trabajo, no es algo que tengo que hacer, es algo que Dios tendrá que hacer a través de mi vida. En esta noche tenemos que hacer esto, mi hermano. Orar a Dios para que Él nos revele, o mejor dicho, no qué hacer, sino que nos dé la sencillez de poder dejarlo obrar a Él. Porque yo quiero hacer muchas cosas por mis hijos, pero hay cosas que no se las voy a poder expresar. Porque hay cosas que se las dejo pasar y hay cosas que no se las dejo pasar. Hay cosas que me enojo con dureza y hay cosas que me enojo con, no sé, se diría con blanqueza. Soy débil muchas veces para corregir, pero muchas veces soy más duro de lo que tengo que ser. Por eso, mi querido hermano, será Dios en nosotros y eso Dios tendrá que revelarnos. Dios va a tener que revelarte a vos y a mí en qué lugar y cómo y de qué manera hacerlo. Porque no es lo que hago, sino lo que Dios está haciendo a través de la iglesia. Pablo oraba para que conozcan a Dios, la inmensidad de Dios, la plenitud de Dios, pero también entiendan que había un poder que obraba en ellos y era el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Es el mismo poder que creó el firmamento. Es el mismo poder que creó todo lo que conocemos y todo lo que no conocemos y es un granito en la inmensidad de Dios. Es el mismo poder que levantó a Lázaro de los muertos. Es el mismo poder que te reconcilió con Él. Es el mismo poder que a través de tu vida va a reconciliar todo lo que te rodea. ¿Cuántos pueden decir amén? Mire, yo miro a mi alrededor y digo, hay cosas que no pueden ser reconciliadas humanamente. Pero cuando entendemos el poder que opera en nosotros, no es lo que voy a hacer, es lo que Dios va a hacer a través de tu vida. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Y le damos gracias a Dios, primero por lo que hoy entendemos que Él va a hacer. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Y no sé, si usted me pide una fórmula mágica, le voy a quedar debiendo la fórmula mágica, porque esto no es 1 más 1, 2, o 2 más 2 es 4, sino es responder a su voluntad. Como iglesia decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, quiero conocerte más para conocer esta plenitud y poder tomar de tu plenitud. Pablo decía, de tu plenitud lo tomamos todo, porque la plenitud de Dios está en tu vida y está en mi vida. El tema es que la desconocemos. Desconocemos la inmensidad de la plenitud de Cristo y lo que ese poder que levantó a Jesús de los muertos puede hacer a través de mi vida. Puede hacer en tu familia, puede hacer en tu casa, puede hacer en tu ciudad, puede hacer en tu nación. Mi querido hermano, es tiempo de dejar de hacer para permitir que Dios haga. Es tiempo de dejar de pensar lo que Dios tiene que hacer y empezar a orar para que Dios pueda mostrarme su plenitud. Y mi mente y mi corazón será imposible, pero que mi espíritu pueda entender que hay un poder que obra a través de su vida, a través de tu vida y de mi vida, y eso también es gracia.
como es una salvación inmerecida, hay un poder que no lo merecemos. Pero ¿sabe qué? Obra a través de la iglesia. Un poder de reconciliación. Un poder que hará lo que vos hoy ves con tus ojos y ves imposible, Él lo va a hacer. En sanidad, acomodando cosas, ¿sí? Reconciliando a tu familia con Dios, reconciliando tu vida. Pero sencillamente debemos entender que hay algo que sí es claro. Si yo no estoy reconciliado, no puedo reconciliar a nadie. Puedo leerle la palabra, puedo predicarle bien, puedo convencer a las personas para amar a Dios. Pero claro, cuando una vida que no ha sido regenerada convence a otra vida que no es regenerada, la hacemos dependiente de lo que Dios le puede dar. Engendramos una vida de necesidad en el otro. Claro, sigo a Dios y soy cristiano por lo que Dios me puede dar. Y el mismo Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios, no busquen las cosas de esta tierra. Las cosas de esta tierra las busca la gente que no conoce a Dios. Busquen a Dios y todo lo demás será añadido a Dios. Todo lo demás será reconciliado a esa vida reconciliada. Por eso, mi hermano, no es tratar de convencer a alguien, porque un alma y una vida que no ha sido reconciliada solamente engendra necesidad en la vida del otro. Y engendra una vida que se relaciona con Dios solo por necesidad. Pero los hijos de Dios en Cristo lo tenemos todo. No somos necesitados. Tenemos que entender la plenitud de la vida que nos habita. Y sabe que esta misma oración quiero tenerla para mí y quiero tenerla para usted. ¿Qué le parece si oramos, cerramos nuestros ojos y decimos, Señor, queremos ser como esta iglesia? Señor, queremos que las personas puedan sorprenderse incluso del amor que tenemos por Dios y por los hermanos. Señor, queremos orar para crecer en el conocimiento de tu persona, para poder, Señor, conocer la plenitud que has depositado en nuestra vida. Has puesto todo el poder del universo en nuestra vida, pero no lo conocemos, no sabemos manejarlo, no tenemos la totalidad, creemos que todavía debemos merecerlo y esto es gracia sobre gracia. Una gracia no merecida, una gracia que crece a través del conocimiento de la verdad para parir hijos de Dios. Pero también una gracia que entiende que no merece el poder que obra en la vida, pero sin embargo este poder tiene que obrar. No es un poder merecido, no es algo que lo gané, no es algo que lo conseguí con mucho estudio bíblico o con muchas horas de estar en una congregación, sino que es el entendimiento de la plenitud de aquel que nos habita, para que Él pueda obrar, para que Él pueda cambiar toda realidad, para que Él pueda hacer todo posible, para que todo pueda reconciliarse primero con Él. Yo quiero que la sociedad se reconcilie conmigo, quiero que mis hijos se reconcilien conmigo, quiero que mi familia se reconcilie conmigo. Y no es reconciliar las cosas conmigo o a mi manera de pensar o a mi religión o a lo que yo creo. Es reconciliarlo todo con Él. Pero este poder obra en los reconciliados. Obra en aquellos que han sido reconciliados realmente con Él y pueden transmitir no una ideología, no una religión, sino una vida que es transmitida a otra vida. Una vida desde alguien que fue un necesitado y ya dejó de serlo, a alguien que ha sido un necesitado, pero al recibir la vida de Dios comprende la plenitud de lo que ha recibido. Quizás no en su totalidad, pero crecemos en el conocimiento de la plenitud y del poder que habita en la iglesia que es Cristo, en la iglesia que sos vos y soy yo. Señor, danos sabiduría para poder conocerte más y revelación más de tu Hijo para poder obrar en ese poder.
para poder orar por los enfermos, para poder hablar con las personas, para que las personas no tengan que ser convencidas a una religión, sino que sean renacidas a una vida en Cristo. Aleluya. Levanta tus manos para agradecer al Señor. Por un momento, un minuto más, tomate y agradece al Señor. Aleluya, gloria a ti. Venga tu reino. Hay un rey, Cristo mi rey. Cristo ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino en la ciudad. Hay un rey, Aleluya. Cristo mi rey. Gloria a ti, Señor.